El tema con el cual finalizaremos el subcapítulo de conceptos básicos es elementos de un circuito. Lo primero que tenemos que mencionar es que existen dos tipos de elementos en un circuito. Están los elementos pasivos y los elementos activos. Los elementos activos son aquellos que tienen la capacidad de generar energía, mientras que los pasivos no tienen dicha capacidad. Dentro de los elementos pasivos más conocidos tenemos al resistor, al inductor y al capacitor. Mientras que los elementos activos tenemos al diodo, al amplificador operacional y a la batería, que es un elemento altamente usado en nuestra vida cotidiana. Ahora hablaremos acerca de las fuentes. La función de las fuentes es suministrar potencia al circuito que está conectado a ellas. Podemos encontrar dos tipos de fuentes. Tenemos la fuente independiente, que es un elemento activo, el cual suministra una tensión, una corriente especificada y que es totalmente independiente de cualquier otro elemento en el circuito. Es decir, su magnitud no depende de ninguna otra variable. Por otra parte, tenemos las fuentes dependientes o fuentes controladas, el cual también es un elemento activo, el cual también puede ser de tensión o de corriente, pero cuya magnitud depende de otra tensión o otra corriente dentro del circuito. Ahora veremos un poco la simbología. Comenzaremos con las fuentes de tensión independientes. Las fuentes de tensión independientes se pueden simbolizar de dos maneras. Tenemos la del esquema A y la del esquema B. La del esquema A se utiliza para fuentes de tensión constantes o que son variantes en el tiempo, mientras que la del esquema B solo es utilizada para fuentes de tensión constantes. En ambas podemos ver algo en común y es, digamos, la polaridad que tienen las fuentes. Eso nos indica, el signo más nos indica que este es el positivo, el signo menos este es el negativo, igual en la fuente que vemos en el esquema B. Por otra parte, las fuentes de corriente solo poseen un tipo de esquema. Y este se caracteriza o es fácilmente reconocible porque tiene una flecha en su interior. Esta flecha indica el sentido de la corriente. Ahora veremos las fuentes dependientes. En las fuentes dependientes tenemos aquí a la izquierda una fuente dependiente que es de corriente y aquí tenemos una fuente dependiente que es de voltaje. Como lo ven, la fuente de corriente igual tiene una flecha en su interior que indica el sentido de la corriente y la fuente de voltaje pues tiene su polaridad, el símbolo más y el símbolo menos. Lo que los diferencia de las fuentes independientes es que en vez de una forma circular tienen una forma de rombo. Debido a esto pues es fácilmente identificable. Ahora veremos los cuatro tipos de fuentes independientes que podemos encontrar. Tenemos la fuente de tensión controlada por tensión o en sus siglas FTCT. Tenemos la fuente de tensión controlada por corriente o en sus siglas FTCC. Tenemos la fuente de corriente controlada por tensión o en sus siglas FCCT. Y tenemos la fuente de corriente controlada por corriente o en sus siglas FCCC. Ahora analizaremos el siguiente esquema. Aquí tenemos un circuito con 5 elementos, tenemos el elemento A, B y C. Del lado izquierdo tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, donde aquí se nos muestra su polaridad. El extremo superior sería el positivo, el extremo inferior sería el negativo. Y de este lado derecho tenemos una fuente dependiente. Lo sabemos por su figura. Ahora, esta fuente dependiente es una fuente de tensión. Esto lo sabemos porque en su interior están un signo más y un signo menos que nos indican la polaridad de la tensión. Y es una fuente de tensión controlada por corriente. Esto lo sabemos porque su magnitud es 10I, donde I es esta corriente que atraviesa el elemento C. Debido a esto podemos afirmar con toda certeza que la fuente de la parte derecha es una fuente de tensión controlada por corriente. Muy bien, ahora realizaremos unos ejercicios que nos ayudarán a reafirmar estos conocimientos que ya aprendimos. En este ejercicio se nos pide calcular la potencia suministrada o absorbida por cada elemento de la figura. Debemos calcular P1, que sería la potencia de la fuente de voltaje, P2, la de este elemento, P3, la de este elemento, y P4, la de la fuente de corriente dependiente de corriente. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la potencia es igual al voltaje en los extremos de cada elemento por la corriente que atraviesa cada elemento. Comenzaremos con P1.
En P1 tenemos que el voltaje sería igual a 20 voltios y la corriente que la atraviesa es esta de 5 amperios. Es importante también recordar la convención pasiva de signos, la que nos dice que si la corriente ingresa por el extremo negativo, la corriente será negativa, como en este caso. Si la corriente viene en este sentido, significa que viene recorriendo en este sentido así y sube, es decir, que entraría por el extremo negativo. Por lo tanto, tendremos que P1 será igual a menos 20 voltios por 5 amperios, es decir, menos 100 watts, es decir, que este elemento está suministrando potencia. Para P2 haríamos un análisis parecido. Tendríamos aquí que el voltaje sería 12 voltios, la corriente sería la misma corriente de 5 amperios que atraviesa la fuente, pero en vez de ser negativa es positiva, ya que la corriente ingresa por el extremo positivo del elemento. Por lo tanto, tendremos que P2 será igual a 12 voltios por 5 amperios, es decir, 60 watts. Positiva quiere decir que está absorbiendo potencia. Para P3 hacemos exactamente el mismo análisis. Su voltaje es de 8 voltios, la corriente que la atraviesa es de 6 amperios y es positiva debido a que la corriente ingresa por el extremo positivo. Es decir, que P3 será igual a 8 voltios por 6 amperios, es decir, 48 watts. Ahora, antes de poder calcular digamos, la potencia de esta fuente dependiente de corriente, tenemos que calcular su magnitud. Aquí nos dice 0.2 I. Esta I es esta corriente de 5 amperios de este lado del circuito. Es decir, que su magnitud sería 0.2 por 5 amperios, es decir, 1 amperio. Ahora realizaremos el análisis que hemos venido haciendo, es decir, el voltaje es de 8 voltios. La corriente va en este sentido porque nos indica la flecha, de abajo hacia arriba, es decir, que entraría por el extremo negativo y sería de 1 amperio. Resumiendo, sería P4 igual a menos, porque entra por el extremo negativo, 8 voltios por 1 amperio, es decir, menos 8 watts. Quiere decir que está suministrando potencia. En este segundo ejercicio se nos pide calcular el voltaje B0, que es este voltaje de este elemento aquí. Muy bien, el análisis que realizaremos será el siguiente. Lo que debemos hacer aquí es utilizar la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la sumatoria de todas las potencias de un circuito debe ser igual a 0. Entonces haremos la sumatoria de todas las potencias y luego lo igualaremos a 0. Esto nos dará como resultado una ecuación donde tendremos B sub 0 como única incógnita y las podremos despejar. Así que hallaremos cada tensión. Muy bien, entonces la sumatoria de las potencias sería, comenzaremos por aquí, por esta fuente. La potencia de esta fuente sería negativa porque sería esta corriente entrando por el extremo negativo, menos 30 voltios, que es el voltaje de la fuente, por 6 amperios. Pasamos a esta ahora, sería positiva porque entra por el extremo positivo, sería 12 voltios por 6 amperios, positivo. Ahora pasamos a este elemento, sería 1 amperio por 28 voltios, positivo porque entra por el extremo positivo. Ahora pasamos a este elemento, serían 2 amperios por 28 voltios, positivo también porque entra por el extremo positivo. Y ahora aquí en esta fuente tenemos que calcular la magnitud. Aquí nos dice 5 y sub 0. Esto sería una fuente de voltaje controlada por corriente, donde su polaridad es abajo positivo, en el extremo superior negativo. Para calcular la magnitud tendríamos 5 por 2 amperios, que es lo que tenemos aquí arriba, sería 10 voltios. Esta sería la magnitud. Esto es algo muy importante que tengan en cuenta, y es que a pesar de que es una fuente controlada por corriente y que la multiplicamos por este 2 amperios, el resultante, la magnitud resultante son 10 voltios, porque es una fuente de tensión. Entonces tendríamos que su potencia sería negativa porque la corriente viene bajando, es decir, entraría por el extremo negativo, sería menos 10 voltios por 3 amperios. Ahora dejamos de último el elemento en el cual tenemos la incógnita. Multiplicaríamos aquí, sería positivo porque la corriente entra por el extremo positivo, sería B sub 0 por 3 amperios. Muy bien, ahora multiplicamos cada uno de los elementos, sumamos los elementos y nos queda resultando esta ecuación. Sería 3B sub 0 menos 54. Esta ecuación resulta de multiplicar, hallar la potencia individual de cada uno, después hacer la sumatoria de lo que podemos sumar y dejar este último elemento aquí, digamos, separado.
Como les dije, de la ley de la conservación de la energía tenemos que la sumatoria de las potencias debe ser igual a cero, es decir, la potencia suministrada en el circuito debe ser igual a la potencia absorbida. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí la podemos igualar a cero. Nos quedaría de esta manera. Ahora podemos hacer el despeje de V sub 0. V sub 0 nos quedaría igual a 54 watts sobre 3 amperios. Es decir, que V sub 0 sería igual a 18 voltios. Con esto finalizamos los ejercicios de esa sección. Los invito a seguir con un corto quiz que tenemos adelante para que puedan evaluar los conocimientos que ya aprendieron.